Ya, entonces estábamos derivando esta función y estábamos derivando x a la 1 medio y la derivada de x a la 1 medio es 1 medio por x elevado a la 1 medio menos 1. Como la base es la función identidad, la derivada de la función identidad es 1 y 1 por toda esta expresión nos va a dar lo mismo que tenemos aquí. Eso está multiplicado por 4 menos x al cuadrado y a todo eso le tenemos que sumar esta expresión que ven aquí, x a la 1 medio multiplicado por esta comilla que nos indica que tenemos que derivar 4 menos x al cuadrado. Derivada de 4 es 0. Derivada de menos x al cuadrado es menos 12x. Ahora, fíjense que ya no hay la comilla en ninguna expresión. Entonces ya esto de aquí es la función derivada, pero no lo podemos dejar así. Ya todo lo demás, lo que vamos a hacer a partir de ahora consiste a realizar operaciones algebraicas. Y' es igual a 1 medio por x. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. A este 1 le multiplicamos por 2 el numerador y el denominador por 2 también. Es decir, este 1 se puede reescribir como 2 entre 2. Y si yo tengo aquí 2 entre 2, 1 medio menos 2 entre 2, copio el mismo denominador y sumo, en este caso, resto los numeradores en ese orden. 1 menos 2 es menos 1. Eso de ahí está multiplicando a 4 menos x al cuadrado más. Aquí fíjense, como es solamente un término, no es necesario el paréntesis, pero si hubiesen más términos, es decir, 2 o más términos, sí es necesario, pero en este caso ya no lo vamos a notar. X a la 1 medio multiplicado por 0 menos 2x es menos 2x. Ahora aquí, ¿por qué paréntesis? Porque tiene signo negativo, entonces paréntesis sí o sí. Y' es igual a 1 medio por x es... No, antes de eso, fíjense, está mal esa operación. 1 medio por x a la menos 1 medio. Lo hice un poco separado, debería ser más cerca. Lo que voy a hacer aquí, fíjense, como la potencia tiene exponente negativo, tengo que realizar propiedades de potenciación de tal forma que esta potencia tenga exponente positivo. Entonces, 1 medio lo dejo tal cual. Y lo que voy a hacer ahora es realizar la siguiente operación de potencia. Primero indico la regla que voy a aplicar. Si yo tengo a la n, eso es igual que 1 sobre a la menos n. Esta propiedad es la que voy a aplicar aquí. La base x es a y el exponente n es menos 1 medio. Ahora, yo lo quiero reescribir de esta forma. ¿Para qué? Para que esta potencia tenga exponente positivo. Ahora, esta regla también hay de otra forma. Aquí es a la menos n igual a 1 sobre a la n. Pero comprendiendo bien lo que es n, aquí se entiende. Igual se puede aplicar si n es negativo, igual vale. N es cualquier número real, cualquiera. Si yo tengo aquí n, esto de aquí debe ser el opuesto de n. Si aquí tengo menos 1 medio, que es n, ¿cuál es el opuesto de n?
es decir, el opuesto de menos un medio. El opuesto de menos un medio es un medio. Entonces, de esa manera voy a utilizar esta propiedad que ven aquí. Un medio multiplicado por x a la menos un medio es igual a 1 dividido entre x. N vale menos un medio. El opuesto de n, es decir, el opuesto de menos un medio es un medio. Y todo eso multiplicado por 4 menos x al cuadrado. Aquí más por menos es menos. 2 por 1, 2. X por x a la 1 medio. Producto de potencias de igual base es igual a la misma base y a la suma de los exponentes. Un medio más 1. Aquí lo voy a indicar. Un medio más 1. Aquí el exponente es 1. Aquí es un medio. Entonces, si estoy multiplicando potencias que tienen la misma base, anoto la misma base y sumo los exponentes. Un medio más 1 es lo que estoy haciendo aquí. Y' igual 1 por 1 es 1. Y 1 por 4 menos x al cuadrado es 4 menos x al cuadrado dividido entre 2 por x a la 1 medio es 2x a la 1 medio menos 2 por 1 medio más 1. Nuevamente este 1 se puede reescribir como 2 entre 2. Si tengo 2 entre 2 y estoy sumando con 1 medio, los denominadores se mantienen ya que son los mismos. Perdón, es 2. Copio el mismo denominador y sumo los numeradores. Aquí era 2, 2 más 1 es 3. 1 medio más 1 es 3 medios. ¿Qué más puedo hacer aquí? Fíjense que aquí lo que me falta hacer es reescribir este factor x a la 1 medio en forma de raíz. Y no puedo sacar factor común. No se puede sacar factor común. Anoto igual. Y aquí también fíjense que también puedo escribirlo en forma de raíz este factor que es una potencia. Me queda 4 menos x al cuadrado sobre 2 por x a la 1 medio es igual que la raíz cuadrada de x menos 2 por x a la 3 medios es igual a la raíz cuadrada de x elevado a la 3. Entonces esto de aquí representa la función derivada que tenemos aquí. Esta es la función a la cual hemos calculado la función derivada y es lo que tengo aquí. Lo que puedo hacer también aquí, fíjense, que es realizar operaciones entre quebrados y sacando como un denominador, y esas operaciones ya saben cómo se hace. Para que solamente tenga una fracción es lo que faltaría hacer aquí, pero también si lo dejo así está bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta del ejercicio? ¿Se entendió el ejercicio que acabamos de resolver o no? ¿Está todo claro? Sí, se entendió, se entendió, se entendió. Ya, gracias. A ver, entonces vamos a hacer ahora la siguiente regla, que es la derivada de un cociente de dos funciones. Ya, vamos a derivar ahora esta función. Y si quiero derivar esta función, primero tengo que analizar qué es lo que tengo. Como hay una línea fraccionaria, entonces quiere decir que hay una división. Y si hay división, hay un numerador y hay un denominador. ¿Qué tengo en el numerador? Tengo un solo término que es 5x. Y en ese término hay variable x. ¿Qué tengo en el denominador? Tengo x al cuadrado menos 1. Son dos términos donde un término tiene variable x y el otro término es un término independiente.
En el numerador hay variable x y en el denominador también hay variable x. Y esto se trata de un cociente entre dos funciones que dependen de la misma variable que es x. Y la regla que debo aplicar para derivar esta función es la derivada de un cociente de dos funciones. Aquí voy a indicar la regla. Si quiero derivar un cociente de dos funciones, la derivada es igual a derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador por la derivada del denominador. Todo lo anterior dividido entre el cuadrado del denominador. Esa es la regla y lo que acabo de decir es la lectura de la regla, de esta regla. Entonces el numerador es 5x, el denominador es x al cuadrado menos 1. Quiero derivar esta función, derivo ambos miembros. En el primer miembro tengo y' igual. Derivada de un cociente de dos funciones es igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo lo anterior dividido entre el cuadrado del denominador. Esa es la regla, de esa forma se aplica. Procedo a derivar cada término indicado. Tengo que derivar 5x. Derivada de 5x es 5 por la derivada de x a la 1. Derivada de x a la 1 es 1. X a la 1 corresponde a la función identidad. Aquí voy a utilizar corchete ya que hay un paréntesis. Entonces un corchete es lo conveniente. Eso multiplicado por x al cuadrado menos 1 menos 5x por... Si ven esto, fíjense que hay una comilla y debajo de la comilla hay un paréntesis y dentro de ese paréntesis hay una resta de dos términos. Si yo veo esto, me doy cuenta de que tengo que derivar x al cuadrado y también tengo que derivar menos 1. Derivada de x al cuadrado es 2x. Derivada de menos 1 es 0. Cierro paréntesis. El denominador se debe dejar así tal cual, no se tiene que desarrollar ese binomio al cuadrado, porque al final lo que queremos es expresar la derivada en factores. Y si yo desarrollo este binomio al cuadrado, no estoy expresando en factores. Ya, fíjense que ya no hay comilla. Todo esto de aquí corresponde a la función derivada. Aplicar bien la regla es fundamental para saber calcular derivadas de una función. Y una vez que se aplique bien la regla, lo demás que consiste para resolver el ejercicio es realizar operaciones algebraicas. Y todo eso ustedes ya deben dominarlo bien para que no lleguen a un resultado errado. Porque si saben aplicar la regla, lo demás ya es, como les digo, operaciones algebraicas que ya saben cómo se hace. Aquí 5 por 1 es 5, multiplicado por x al cuadrado menos 1, menos 5x, 2x menos 0 es 2x, eso dividido entre x al cuadrado menos 1, elevado a la 2. Y' estaba haciendo con un color negro. Y' es igual a 5 por x al cuadrado es 5x al cuadrado menos 5 por 1 es 5 menos
5x al cuadrado, perdón, 5x por 2x es 10x al cuadrado entre x al cuadrado menos 1 elevado a la 2. Cinco x al cuadrado menos 10x al cuadrado es menos 5x al cuadrado menos 5 dividido entre x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Fíjense que en el numerador puedo sacar factor común 5 y también este signo negativo. Entonces y' es igual a menos 5 es el factor común, menos 5x al cuadrado entre menos 5, el resultado que obtengo es x al cuadrado, menos 5 entre menos 5, el resultado que obtengo es más 1. Y todo eso dividido entre x al cuadrado menos 1 elevado a la 2. Ahora, ¿será que puedo simplificar x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado menos 1 o no se puede? ¿Qué dicen? No, creo que no se puede. Porque Ya, uno es negativo. para simplificar, si yo quiero simplificar estas dos expresiones, tengo que estar seguro de que en esas dos expresiones los términos deben tener los mismos signos. El término x al cuadrado de esta expresión tiene signo positivo. El término de esta expresión, que es x al cuadrado, tiene signo positivo también. En este término, el término independiente 1 tiene signo positivo y en esta expresión, el término 1, el término independiente, tiene signo negativo. Entonces, como no tiene el mismo signo, no puedo simplificar y de aquí reducirlo en una unidad, no se puede. Entonces, esto de aquí representa la función derivada de y. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay preguntas del ejercicio? No, no hay ninguna duda. Ya. Como le dije anteriormente, una vez que ya no hay la comilla, en este caso ya no hay comilla, esta de aquí es la función derivada. Y lo demás que se hace es reducir la expresión. Y también fíjense que si ustedes reemplazan un valor de x en esta expresión de aquí, deben obtener el mismo valor que esta expresión si reemplazan el mismo valor de x que han reemplazado aquí. Por ejemplo, si x vale 0, reemplazan 0 aquí, no sé qué número puede ser, supongamos que es 5. Si reemplazo 0 aquí, también me tiene que dar 5. Si reemplazo 0 aquí en x, también me tiene que dar 5. Si reemplazo 0 aquí en x, me tiene que dar 5 esta expresión. Si reemplazo x igual a 0 en esta expresión de aquí, también me tiene que dar 5. Van a disculpar, me sacó de la reunión. Entonces les decía que si ustedes reemplazan el valor de x igual a 0 en cualquiera de estas 5 expresiones, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, son 5 expresiones. Si reemplazan x igual a 0 en cualquiera de esas 5 expresiones, en todas debe ser el mismo valor. Sí o sí debe ser el mismo valor. Ahora vamos a hacer el análisis. Lo vamos a hacer así mentalmente. En aquí, si reemplazo x igual a 0, 0 al cuadrado es 0, 0 menos 1 es menos 1, menos 1 por 5
es menos 5. Todo este término es menos 5. Aquí 5 por 0 es 0, 0 por todo esto de aquí va a ser 0. Entonces era menos 5 menos 0, tengo menos 5 en el numerador, tengo menos 5. En el denominador, 0 al cuadrado es 0, 0 menos 1 es menos 1, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, y como en el numerador tenía menos 5 y lo divido entre 1, el resultado es menos 5. Entonces en toda esta expresión el resultado es menos 5 de reemplazar x igual a 0. Ahora, por ejemplo, en cualquier expresión debe dar lo mismo. Vamos a escoger en esta de aquí. Si x vale 0, reemplazo 0 al cuadrado es 0. 0 por menos 5 es 0. 0 menos 5, tengo menos 5 en el numerador. En el denominador, 0 al cuadrado es 0. 0 menos 1 es menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Como en el numerador tenía menos 5 y en el denominador tengo 1, menos 5 entre 1, ¿cuánto es? Es menos 5. Y es el mismo valor que tenía aquí. Si reemplazaba x igual a 0, es el mismo. Entonces, tiene que darle el mismo resultado. Ahora, después ya hay problemas en un práctico, en un examen. Calculé la función derivada y luego, me confundí en un signo. Aquí era positivo. Por ejemplo, aquí era positivo y le coloqué negativo. Me quitó puntos solamente por anotar mal el signo. ¿Y será que si yo aquí anoto un positivo, o sea, me confundí y aquí era positivo y aquí positivo y aquí positivo y al final aquí vamos a quedar, aquí era positivo? ¿Será que si reemplazo ese valor de x igual a 0 aquí y reemplazo ese valor de x igual a 0, ¿será que me va a dar lo mismo o no? Ya no me da lo mismo, ¿verdad? Aquí me va a dar menos 5 y aquí me va a dar más 5 si reemplazo x igual a 0. Y fíjense lo importante que es saber realizar bien las operaciones algebraicas y no decir que porque me confundí en un signo me bajó puntos. No es eso, sino que si nos equivocamos en un signo o en alguna operación que no tenía que hacerse de una forma que lo han hecho porque estaba mal, eso ya cambia el resultado, cambia toda la expresión y entonces el resultado que van a indicar ya no corresponde a la función derivada. Por eso no es excusa decir de que me equivoqué en un signo, sumé mal, no es excusa, porque hacer eso es indicar otro resultado y entonces no es lo que queríamos encontrar. ¿Se entiende esta parte? ¿Se entiende la justificación de que decir de que me equivoqué en un signo y por eso me bajó puntos está mal eso? Eso nos cambia todo. ¿Alguna pregunta de eso? Vean lo importante que es saber ya tener bien en claro el álgebra. Todo lo que se hace a partir de aquí corresponde al álgebra. Aquí fíjense que la factorización era sencilla. Puede haber más términos, puede haber otras expresiones, entonces la factorización no va a ser sencilla. Por eso es que tienen que repasar factorización. ¿Alguna pregunta, alguna duda del ejercicio? Son clases de cálculo. No, ninguna duda. Gracias, César. Creo que alguien quería decir algo, parece, pero no la pude escuchar bien. Ya, vamos a hacer otro ejemplo más. Y lo que les dije de reemplazar un valor de x, lo mismo debe ocurrir aquí. Si ustedes reemplazan cualquier valor de x en esta expresión de aquí, donde ya no hay comilla,
el resultado que obtengan debe ser el mismo que deben obtener aquí, aquí o aquí. Si reemplazan ese mismo valor que han reemplazado aquí, debe ser lo mismo. Y si por si algún motivo les sale otro resultado, les sale un resultado distinto, es porque han realizado una operación incorrecta. Y eso ya corresponde a calcular la derivada de una función en un punto. Eso ya más adelante se va a ver qué significa. En cada caso, lo mismo en cada derivada. Hasta aquí, fíjense, si yo reemplazo cualquier valor de x en esta expresión, siempre y cuando esté dentro del dominio de la función, me debe dar el mismo resultado que al reemplazar en esta expresión de aquí. Debe ser lo mismo. Y si no es lo mismo es porque en el proceso de realizar las operaciones algebraicas he realizado alguna operación incorrecta. Ya, vamos a calcular la derivada de y respecto de x, que es igual a y' de esa función que tienen aquí, ahí. Y si quieren derivar esa función, siempre antes de aplicar una regla de derivación hay que analizar. No puedo ver la función y fíjense, si ustedes ven la función y quieren derivar rápidamente, tal vez alguno puede decir de que aquí la regla que hay que utilizar es la regla del cociente porque hay una división. Entonces aplico la regla del cociente y estoy utilizando la regla del cociente para derivar esta función. Sin embargo, la regla que no se tenía que aplicar aquí, de poder se puede, pero de que no se tenía que aplicar, era la regla del cociente. Se puede aplicar, pero ¿qué pasa si yo aplico la regla del cociente? El proceso de cálculo de la derivada de esa función va a ser más largo. Entonces, yo quiero demorarme más o hacerlo en el menor tiempo posible. Quiero hacerlo lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, de eso también depende utilizar bien la regla que corresponde. Entonces, aquí no debo aplicar la regla de cociente porque en el denominador no hay variable x. Fíjense que el denominador es constante, es solamente un número, es un término independiente. Entonces aquí no corresponde aplicar la regla del cociente de dos funciones porque me va a tomar más tiempo. ¿Qué voy a hacer antes de derivar? Fíjense que en el numerador tengo variable x. En todo el numerador hay un término que tiene x y por lo tanto en el numerador hay variable x. Y en el denominador hay un número constante. Y toda esta expresión yo lo puedo reescribir de la siguiente forma. Y como no estoy derivando, anoto sí o sí y. Debo anotar y porque no se ha derivado. Y, si anoto la comilla, está incorrecto. ¿O en qué momento hemos aplicado alguna regla de derivación? En ningún momento. Entonces, y igual. En el numerador hay un 1 que está multiplicando a toda esa expresión. Hay un 1. 1 por 10 menos x a la 4 es 10 menos x a la 4. Entonces hay un 1. Este 3 es la constante de esta expresión y lo voy a separar esta constante de la expresión que tengo aquí para identificar claramente de que la regla que tengo que aplicar es derivada de una constante por una función. Como estoy sacando el 3 de esta expresión como factor, debe salir como denominador, sí o sí como denominador. Entonces, en el numerador que tengo, como les dije, había un 1 que está multiplicando a toda la expresión. Entonces, en el numerador hay un 1 dividido entre 3. El 3 no tiene que ser en el numerador porque no hay un ascensor o alguna escalera para que
subo aquí arriba. Si quiero subirlo arriba, ¿qué tengo que hacer? Puedo escribir todo esto de aquí como 3 a la menos 1. Sí está correcto en ese caso, pero si anoto 3 solamente, en vez de un tercio, anoto 3, está incorrecto eso. Entonces un tercio por 10 menos x a la cuarta. Y fíjense que ahora sí se ve más claro de que la regla que hay que aplicar es la derivada de una constante por una función. Es la regla que tengo que aplicar y no la del cociente de dos funciones como habíamos dicho hace un momento. Entonces, si ya identifiqué la constante y la función y quiero derivar esa función, la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Aquí voy a anotar la regla. Si quiero derivar una constante por una función, la derivada es igual a la constante por la derivada de la función. Esa es la regla que estoy utilizando. Ahora, esta comilla que me indica que tengo que derivar lo que está dentro del paréntesis. Hay una resta entre dos términos, 10x a la cuarta. Son los dos términos que se están restando en ese orden. Y' es igual a un tercio por derivada de 10 es 0 menos derivada de x a la cuarta es 3x, perdón, es 4, perdón, el 3 es el exponente. Derivada de x a la cuarta es 4x a la 3 por la derivada de la base. Como la base es la función identidad, el resultado es 1 y 1 por esta expresión es esa misma expresión y ya no se anota ese 1. Procedo a seguir sumando lo que tengo aquí. Un tercio por 0 menos 4x a la 3 es menos 4x a la 3. Y' igual 1 por menos 4x a la 3 es menos 4x a la 3 entre 3. Entonces esa expresión que ven ahí corresponde a la función derivada. Fíjense que el procedimiento ha sido corto. Si yo hubiera aplicado la regla del cociente, el procedimiento hubiera sido bastante largo y eso es lo que no queremos hacer. ¿Alguna pregunta, alguna duda del ejercicio? Giovanni, en el examen tendríamos que anotar igual la fórmula que ocupamos. No. Si ustedes la necesitan, lo anotan en otra hoja, pero en la hoja de respuestas no es necesario. Directamente lo pueden hacer. Gracias. ¿Alguna otra duda? Falta un minuto para que se corte. A ver. ¿No hay dudas del ejercicio? No, no hay ninguna duda. Fue todo muy claro.